Los fuegos artificiales o juegos pirotécnicos son sinónimo de la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos, pero también un clásico infaltable en Navidad y sobre todo para recibir el Año Nuevo. 200 personas en promedio acuden a una sala de emergencias cada día con lesiones relacionadas a fuegos artificiales en el mes de celebración, por ejemplo, el 4 de julio en los Estados Unidos. Esperamos eso no suceda para recibir el 2018. Recuerde que los fuegos artificiales pueden ser peligrosos, causando serias quemaduras y lesiones. Usted puede ayudarnos a prevenir lesiones y muertes relacionadas a los fuegos artificiales. ¿Cómo? Colaborando con una organización o también siguiendo los siguientes consejos. Por ejemplo, nunca permita que niños pequeños jueguen o enciendan fuegos artificiales. Evite comprar los que estén empacados en papel marrón, porque muchas veces esta es una señal de que los fuegos artificiales se hicieron para exhibiciones profesionales. Siempre debe haber un adulto supervisando de cerca las actividades con fuegos artificiales si se permite a niños de más edad manejar los artificios. Nunca ponga una parte de su cuerpo directamente sobre un dispositivo de fuegos artificiales cuando encienda la mecha. Retroceda a una distancia segura inmediatamente. Nunca trate de encender nuevamente o levantar fuegos artificiales que no se prendieron del todo. Encienda los fuegos artificiales uno por uno y luego retroceda rápidamente. Asegúrese de que los fuegos artificiales sean legales en su área antes de comprarlos o usarlos. Nunca apunte o lance fuegos artificiales a otra persona. Tenga un cubo de agua o una manguera de jardinería a mano para un caso de incendio u otro percance. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Y esta es una preocupación que siempre tenemos principalmente en estas fechas y es una misión que tenemos como programa también, transmitir consejos para que no ocurran desgracias, para tener precaución con todo esto. Capitán Esteban Cárdenas junto a nosotros, parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. David Benavides también nuestro psicólogo junto a nosotros. Arrancamos entonces este tema, arranquemos con usted, capitán. ¿Cuáles son los peligros en realidad de la pirotecnia? Porque hay pirotecnia que es aprobada por el Comando Conjunto, hay pirotecnia que es ilegal, pero sobre todo los más pequeños, o digámoslo así, los niños que son todavía sin criterio formado, corren un grave peligro. Gracias por estar aquí a los invitados y gracias por tocar este tema tan sensible. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días con todos. Realmente es importante compartir con la ciudadanía algunos consejos que nosotros podemos darles en estas fechas, que básicamente es cuando tenemos la Navidad y el fin de año, donde los juegos pirotécnicos son parte de la cultura y la tradición de nuestra ciudad y de nuestro país. Realmente, como tú manifestaste inicialmente, existe pirotecnia que está diseñada y está construida por entidades y por organismos que están debidamente certificados por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, y obviamente esta es una pirotecnia que es segura, sin ser 100% segura, pero que cuenta con las autorizaciones de todas las entidades y las instancias para que se pueda aplicar. Y obviamente esta se la realiza en sitios totalmente alejados, altos, elevados, donde no existe ningún contacto con las personas. Lo que nosotros recomendamos y lo que se tiene que recalcar permanentemente es que debemos evitar al 100% la pirotecnia de tipo artesanal. Esa pirotecnia que se expende en las calles, que se expende en estos locales que prácticamente son puestos de un día para otro y a la que tienen acceso libre nuestros niños y nuestros jóvenes. Este tipo de pirotecnia, hablando en términos generales de silbadores, diablillos, eso sí recomendamos que no se use, que no se permita su expendio y obviamente su utilización, especialmente en niños y jóvenes, porque puede ser totalmente peligrosa. De hecho, podríamos llegar a tener amputaciones y cualquier tipo de daño que se puede producir a las personas cuando se manipula este tipo de pirotecnia. Perfecto, David, bienvenido aquí al panel de Mañaneros. Y a mí me gustaría saber cómo uno como padre tiene que hablar con sus hijos, porque a los niños les encanta. No sé si les gusta el peligro, porque por lo general no compran la pirotecnia la que vemos y que alumbra y que es bonito, sino siempre la explosiva, la que revienta, la que destruye, puede causar mucho daño, y a los niños les encanta eso. Uno como padre, ¿cómo debería decir a los niños que tengan cuidado y todo? Porque normalmente lo educan con el ejemplo, puede pasar reventar las manos, o sea, tiene que pasar algo para recién ahí decir algo. Hola Martín, buenos días con todos. Pues en efecto, uno de los temas más importantes es educar al niño en función de qué es lo que puede suceder. No olvidemos que los niños de naturaleza son traviesos y es por eso que van a tener siempre esa necesidad y curiosidad de ver cómo funcionan este tipo de cosas. Como decía el capitán, el tema más importante es que manipular juegos pirotécnicos que son artesanales tienden a no poder controlar su efecto, y en esto puede haber amputaciones, puede haber quemaduras, puede haber incluso
incendios de la casa completa, ¿sí? Entonces lo más importante es al niño educarle de cuáles son los efectos que puede causar el mal uso de este tipo de cosas. Y más aún, que si es que ellos desean jugar, si es que a ellos les gusta todo ese tipo de pirotecnia, siempre tengan un seguimiento por un adulto, que estén acompañados por una persona que sea responsable y que tenga el criterio para justamente poder tener este tipo de cosas. Como también se mencionaba, existen ahora ya no tanto el tema artesanal, sino ya programado con una mecha larga, que está completamente dentro de los límites de seguridad, en el cual los niños sí pueden disfrutar, porque a la larga este es un espectáculo que más atrae a los niños, ¿no es cierto? Entonces lo más importante es que tengan este cuidado y que los padres tengan el monitoreo de qué es lo que están haciendo los niños después de colegio, qué es lo que están haciendo los niños en su aspecto en el momento de comprar ese tipo de cosas. Perfecto, nosotros vamos a continuar tratando este tema, pero también el ambiente es muy afectado con esta época, ¿no? Ya que se revienta pirotecnia por todo lado. A continuación vamos a conocer cuáles son esos daños que causa también al medio ambiente. Los fuegos artificiales, los cuales suelen estar presentes en nuestras celebraciones y días festivos, al cultivarnos con su esplendor y maravillosos colores, nos distraen de algunas de las consecuencias negativas que conllevan su uso. Los fuegos artificiales producen 3 tipos de diferentes contaminantes. Perclorato de sodio es un agente oxidante utilizado en la propulsión del cohete. Metales pesados, los cuales van en la sección explosiva y son los encargados de proporcionar el color. Aerosoles sólidos, generados como subproducto de la detonación. El instante en el cual producen más polución es en el momento de la propulsión. Es cuando hacen combustión la mayoría de los químicos involucrados. Los percloratos son químicos altamente nocivos para la salud, ya que pueden afectar la tiroides o producir diversas enfermedades en las vías respiratorias. Al mismo tiempo, si los desechos químicos en la elaboración de los cohetes son vertidos en los ríos, producen una gran cantidad de contaminación ambiental. Cuando los fuegos artificiales son detonados cerca de cuerpos de agua como los lagos, se han podido registrar concentraciones de perclorato de sodio entre 24 y 1000 veces mayores a los niveles normales. En cuanto a los metales pesados utilizados para dar color al destello, el cobre aporta el color azul, el litio la coloración roja y así algunos más. Pero tienen componentes radioactivos altamente peligrosos. Si bien es muy poco probable que vayamos a tener un daño serio solo por asistir a un espectáculo de fuegos artificiales, es importante reconocer que su uso en grandes cantidades puede afectar el ecosistema y perturbar la fauna con el ruido y las luces. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Así es, el ecosistema definitivamente en esa época resulta muy contaminado, ¿no? Estamos atravesando también por una época en la que siempre estamos recalcando y diciendo que hay que cuidar el medio ambiente, y llega esa época en la que llega a cubrirse con cierta nube el cielo de tanta pólvora que existe. Pero bueno, capitán, yo quiero ir a una pregunta que en realidad yo no entiendo bien y me imagino que muchas damas de casa que nos están viendo en este momento también. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la pirotecnia que es autorizada y la que no? Por ejemplo, una camareta que le metan en un año viejo, que eso la gente acostumbra a hacer mucho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es permitida y cuál no? ¿Y por qué? Bueno, hay una diferencia muy puntual entre la pirotecnia industrializada, que ya tiene otro proceso para su creación, y la pirotecnia artesanal. La pirotecnia artesanal básicamente no sabemos qué cantidad de pólvora tenemos, no sabemos cuánto tiempo tardará la mecha en consumirse hasta que explote o hasta que se produzca este rango de luminosidad para disfrutarlo, entre comillas. Entonces esto puede generar riesgos. No sabemos a qué niveles de temperatura están este tipo de pirotecnia, están, digamos que, a su límite para explosión. Esto no sucede con la pirotecnia industrializada, donde básicamente ya su proceso de elaboración está determinado con cuánta cantidad de pólvora, cuánto está en la mecha larga. Es más, mucha de ella ya se la opera mediante sistemas computarizados. Entonces, esa es la gran diferencia entre los unos y los otros. Realmente la pirotecnia hay que disfrutarla porque es una alegoría y es algo interesante a la vista, pero hay que disfrutar aquella pirotecnia que está debidamente legalizada, las instituciones autorizan. ¿Y cómo como consumidor se puede dar cuenta si es una pirotecnia segura para la familia y todo? ¿Tiene algún símbolo, algo que indique que sea seguro para el...? Definitivamente hay que exigir a la persona que le expende todos los rangos de seguridad, y primero los permisos, y segundo
segundo, cada fuego pirotécnico, llamémoslo así, viene con un manual con las instrucciones de qué es lo que contiene, sus cantidades y cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar. Entonces, ahí sí podemos nosotros tener la garantía de que ese material que se está expendiendo está debidamente autorizado por todas las instancias. Lo que se encuentra en las calles, en las avenidas, en bolsas, en fundas, eso definitivamente es dañino, es dañino y obviamente es 100% riesgoso. Y operándolo bien, a mayores de edad, por más que sea reconocido, todos mayores de edad, y como se diga, porque le cuento así como es una experiencia mía, pusieron en un lugar inestable una de las pirotecnias aprobadas y demás, se viró y vino uno de esos disparos a la pierna de mi hermano y casi le fractura la pierna. Entonces siempre vean con mucha cabeza y con mucha precaución. David, nuestro querido psicólogo que está aquí, también en estas épocas se habla mucho del peligro del fósforo blanco que está presente principalmente en los diablillos. Lamentablemente, por varias o diversas razones, los jóvenes entran en una depresión y esta termina siendo una de las peores tragedias del ingerir el fósforo blanco y se habla de muchísimos suicidios. Creo que ha ido descendiendo esto año a año, pero sigue siendo presente. ¿Qué hacemos? Sí, Esteban, lamentablemente muchos de nuestros niños y jóvenes han tomado como decisión el justamente consumir este tipo de diablillo para acabar con su vida. Por el fácil acceso, por lo barato que también resulta. Entonces yo creo que, y les invito mucho a los padres a que monitoreen bastante el comportamiento de sus hijos. No necesariamente hay que esperar a Navidad para determinar si en efecto la Navidad es depresiva para ellos. Hay alertas que durante el año ya se van presentando en los comportamientos de sus hijos que en efecto tienen cambios de conducta, están teniendo tristeza, están teniendo un tema que ya es una alerta. Hay que tener cuidado porque llega a estas fechas en las cuales por la depresión de la falta de un ser querido, de la falta de la madre, de la falta del padre, incluso hasta por la situación económica, ellos se sienten como una carga y deciden acabar con su vida. Entonces, a los padres hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que por depresión o por un tema mental, psicológico que esté pasando sus niños, tomen una decisión que puede ser tan trágica, como también puede llegar a un punto en el cual la gente, por travesura, porque también tiene un olor diferente, también tiene una contextura diferente, puede llegar a ingerir este tipo de cosas y acabe con su vida. Perfecto, sin duda, los fuegos pirotécnicos están presentes y gracias a las campañas que han hecho constantemente, han ido bajando los accidentes con la pirotecnia, pero a continuación les vamos a presentar casos a nivel mundial de accidentes con fuegos pirotécnicos. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son momentos propicios para el encuentro en familia que muchas veces son enlutados por unos segundos de hermosas luces traicioneras, lo que nos debe llevar a tomar medidas preventivas en nuestros hogares. Te presentamos accidentes por mal uso de juegos pirotécnicos en el mundo. En México, un niño sufrió un grave accidente por consecuencia de esta terrorífica atracción. Un familiar de la víctima brindó mayores detalles. Al mismo tiempo compraron una bomba ya desechable, pues, pero tal vez había otro partecito que quedó ahí y de repente que se estalló la bomba y lo alcanzó el ojo del muchacho. ¿Cómo fue el ojo? Pues eso es lo que nosotros queremos ahorita. Lo que parecía una tarde de juegos con sus amigos en Monterrey cambió por completo su vida. Ya teníamos varios montón de pólvora y luego lo tenía cerquita el palo y corrió aire. Y de pronto que prende el palo y nada más que los cohetes sí son peligrosos y que los... Y pues mi primo siempre me decía, ay, que junto para un Xbox y que esto y que el otro. Y dije, no, pues ya que me pasó esto, tienes razón. Diciembre es uno de los meses donde se presentan más accidentes relacionados con fuegos pirotécnicos. Una víctima más se cobró en Argentina con quemaduras totalmente desgarradoras. En Perú, cada año, las festividades navideñas se ven opacadas por este tipo de accidentes y en algunos casos han sido mortales. Un menor de 16 años falleció en 2013. Se presume que el niño vendía supuestamente la pirotecnia y una de ellas reventó cerca de él. Él pedía auxilio y todo, gritaba a todo el mundo y nadie lo ayudaba.
Eso es lo que duele, porque es un niño, ¿vale? Pero de ahí a que haya pedido ese pirotécnico por la calle, no sé por qué, ya eso desconocemos totalmente. Una semana antes así le mandaban así mensajes diciendo que 5.000 soles, si no, déjalo en tal lugar y nosotros lo vamos a recoger. Así si no, alguien va a morir o todos se van a ir al grano. Diferentes casos que nos llenan sin duda de impotencia. Para Mañaneros, Raiza Prado. Ahí estábamos viendo los accidentes a nivel mundial y me gustaría saber las campañas que han hecho acá en Ecuador, Capitán Cárdenas. Cuéntenos acerca de las campañas que ustedes ya han hecho porque sí han sido muy efectivas. Me estaba comentando que ya casi no hay accidentes donde no se han reportado. ¿Y cuál es la campaña actual que están manteniendo ahorita y comunicando pues a los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en varios de y el principal que hemos hecho es a través de nuestras campañas de vinculación con niños. Nuestros compañeros que se dedican a vinculación trabajan con teatrinos, trabajan con temas lúdicos, donde se les expone todos los riesgos que genera los juegos pirotécnicos y a los que pueden estar expuestos. Eso por un lado. Por otro lado, se ha hecho campañas comunicacionales a nivel de medios de comunicación, tanto televisivos, radiales, escritos, y obviamente dentro de un programa que nosotros tenemos como Cuerpo de Bomberos que se llama Mi Hogar Seguro, lo que hacemos es hacer visitas domiciliarias para entregar todo tipo de información, ya sea fuego pirotécnico, ya sea por incendios forestales, dependiendo de la temporada en la que estamos viviendo. Y efectivamente, gracias a todas estas campañas que realizamos durante todo el año, podemos ahora tener clara la idea de que los índices de afectación han bajado considerablemente, tanto en incendios como en los temas de intoxicación por fósforo blanco o amputaciones que son generalmente o eran generalmente las más comunes en esta época del año. David, ¿cómo debe llegar codificado el mensaje que le damos nosotros a nuestros hijos? ¿Debe ser un mensaje crudo quizá? Porque a veces debe ser crudo ver una persona que lamentablemente sufrió una amputación o algo para darnos cuenta del peligro al que nos exponemos y que se exponen principalmente nuestros hijos. ¿Cómo debería ser ese mensaje? ¿Cómo debería ser esa conversación para que nuestros hijos estén totalmente conscientes de que sus extremidades y su vida corren un grave peligro? Sí, mi querido Esteban, yo creo que es lo más importante, que el mensaje sea muy directo, muy abierto y sobre todo que se tope todos los tópicos al cual el niño está expuesto, nuestros jóvenes están expuestos, ¿sí? Utilizando los materiales que en esto pues el Cuerpo de Bomberos también lo hace muy didáctico, entender cuáles son las afectaciones que pueden ser y por qué no por ahí también enseñar aquellas fotos que son los resultados de muchas veces el no manipular de forma correcta justamente estos materiales. Entonces hay que crear esa conciencia dentro de nuestros niños de que sepan a qué se están exponiendo y cuáles van a ser sus afectaciones que les pueden durar de por vida. Perfecto, capitán. Por otro lado, ahora es muy común, en realidad, bastante común que compremos estos globitos que los prendemos y salen, claro, los globitos de deseo. Obviamente no es que sean una pirotecnia, pero tienen fuego. ¿Esto es aconsejable, no es aconsejable o qué daños puede causar? Bueno, realmente la combustión que genera no es mayor, realmente, y esto por un calentamiento del aire hace que el globo empiece a ascender. No necesariamente siempre funciona, probablemente porque no existe una mezcla adecuada y la cantidad de combustible o de fuego no es la suficiente para calentar el aire y elevarlo. De todas formas, el riesgo, digamos que el principal riesgo que podemos encontrar aquí es que por una mala manipulación podamos tener un contacto directo entre el fuego, la mano o el cabello generalmente, o cuando tenemos ropa que es bastante combustible y se puede prender de una manera muy súbita y esto sí nos puede generar algún inconveniente. En este tipo de casos, nosotros como Cuerpo de Bomberos no recomendamos la utilización de los mismos porque no existe un mecanismo seguro para hacerlo, porque obviamente eso ya depende de cada una de las personas y como se dijo, tampoco sabemos si el globo en unos cuantos metros puede pegarse a una casa que está con la cortina abierta, entonces los riesgos están ahí. Existen otros mecanismos en los cuales nosotros podemos realizar este tipo de alegorías o pida deseos de diferente forma, pero como Cuerpo de Bomberos realmente no recomendaríamos la utilización de este tipo de globos. Y también muy importante si es que va a comprar fuegos pirotécnicos legales y todo, también el almacenamiento, porque unos se van de viaje, lo ponen ahí con calor, los almacenan mal, todo el día en el carro, están haciendo las compras navideñas, a pasos compran cosas ahí y los dejan guardados en el carro, así que tengan mucho cuidado. Eso es correcto, listo. Estamos ya, mi querida Negrita, con el tiempo. Agradecemos muchísimo la comparecencia de nuestros invitados acá, un tema muy interesante.
buscamos generar, como siempre, conciencia, que no vuelva a ocurrir nada de esto. Gracias al cuerpo de bomberos, a todo el cuerpo de bomberos, gracias al capitán Cárdenas por estar aquí, gracias David también por esto. Es un tema de mucha sensibilidad que debemos tocarlo, que nunca más vuelva a ocurrir, convérselo con sus hijos. Y ahora, Mundo Rosa. Gracias por estar aquí.